Eduardo de la Cruz, un madrileño afincado en Huesca, atraído desde joven por el montañismo y los Pirineos, emprendió el camino de la creación de documentales tratando temas relacionados en su mayoría con el Alto Aragón. Hoy nos explica las sensaciones de un mundo que le apasiona. Antes de dedicarme un poco al tema de la realización audiovisual, estuve trabajando prácticamente toda mi vida en el mundo de la aviación. Estuve en la Escuela de Especialistas de León, de ahí pasé a Iberia y me he pegado en Iberia por casi 38 años en el mundo de la aeronáutica. Pero desde los 18 años, con mi primer sueldo, me compré una cámara de fotos, de ahí pasé a empezar a disparar diapositivas en blanco y negro y ya el salto siguiente fue entrar en el cine, porque me permitía contar una historia, cosa que la fotografía me parecía demasiado estático. Bueno, Donde van las nubes es la productora que de mi autoría, digamos, donde he encajado, es el cajón desastre donde meto todos los productos que hago, de documentales, series y demás, y el nombre de Donde van las nubes viene porque es algo intangible, o sea, es decir, ¿dónde van las nubes? Pues no hay una respuesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, la temática de las películas que hacemos pues giran en torno al Alto Aragón, especialmente, pero un poco por proximidad. O sea, lo primero porque me resulta más cómodo grabar aquí, que tengo un campo base perfecto, a desplazarme a Madrid o Barcelona a hacer un trabajo. Y siempre el Alto Aragón, siempre desde que tenía 18 años empecé a hacer montaña, pues ha sido un lugar que me ha atraído, que me ha fascinado y que al principio, cuando eres joven, vienes a hacer montaña en exclusiva, te vas dejando atrás los valles y los pueblos y luego te das cuenta que lo más interesante está precisamente ahí. Creo que lo que más me gusta tratar y lo que me resulta más cómodo es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, porque primero el trabajo de campo es muy agradecido, el ir con la cámara a pasar el día por ahí crea muchas satisfacciones. A la hora de montarlo y la elaboración, que es un poco la parte más tediosa, el montaje, pues estás trabajando con imágenes que son muy bonitas, entonces siempre es más agradable. Y luego también hay veces que me toca hacer entrevistas y también hay veces que se aprende un montón, depende con quién tengas enfrente. O sea, hay muchas variedades de cosas. Pues mi relación con el Pirineo viene de muy atrás, viene de cuando yo tenía 17, 18 años, que con una serie de amigos en Madrid, cuando teníamos 4 o 5 días libres, nos subíamos por aquí, nos dábamos un tute tremendo y bajamos satisfechos y deseando volver. Entonces ahí arranca un poco mi relación con el Pirineo, pero siempre relacionado con travesía, con travesías invernales, alta montaña, siempre empieza un poco ahí porque es la condición física la que te permite también hacer eso, ¿no? Hay ideas que de repente surgen sin buscarlas, por así decirlo, y me apasionan un poco el cómo luego desarrollar, porque al final es un reto. O sea, cuando tú coges una idea y le quieres dar forma, transformarla en lo que tienes en mente, pues a veces se convierte en una tarea bonita, en el sentido de cómo vas moldeándola a través de la creatividad, a través de, pues, incluso de la propia música que va a arroparla, ¿no? Entonces, las ideas a veces surgen, a veces me las proponen, hay un poco de todo. Pero sí que es verdad que siempre tengo 2 o 3 ideas latentes en el cajón y acabo una que me cuesta mucho cerrar el libro y abro otro libro. Eso es un poco el proceso normal. Cuando uno se pone a hacer un documental, hay un montón de fases, ¿no? Un poco desde el guionizarlo, la tarea de qué música, banda sonora se le superpone, a qué personas quieres entrevistar para darle contexto, qué paisajes vas a elegir, o sea, intervienen muchas cosas, la parte de la propia edición, pues no sé, me gusta un poco todo. Lo que más me gusta y lo que menos es la parte del trabajo de campo, el salir pues al contacto con la naturaleza, a grabar, a filmar, a buscar esos paisajes grandiosos. Y lo que menos me gusta muchas veces son la cantidad de horas de edición que requiere el trabajo de laboratorio, por así decirlo, que es un poco tedioso a veces, ¿no? Y sobre todo el guionizar, el escuchar una entrevista que a veces es larga y tienes que ir cortando y y eso es un poquito lo que se hace más cuesta arriba. Pero bueno, todas se pueden sobrellevar porque si una no se entiende sin la otra, ¿no? Yo creo que el mundo de los audiovisuales es un mundo complejo, que la salida profesional es escasa, ¿no? Salvo, claro,
que tengas un talento desproporcionado y entonces pues la gente con mucho talento normalmente se abre camino en cualquier materia. Pero el tema de los audiovisuales en España está muy complicado porque es un sector que casi nadie lo ve. Igual que en Francia, por ejemplo, la mitad de la población está acostumbrada a ver documentales, en España no llegamos al 10%, con lo cual la visibilidad que tiene un producto no ya de naturaleza, sino un documental histórico o un documental sobre un personaje, ¿no? Pues no tiene casi trascendencia, porque no estamos acostumbrados en este país a visualizar documentales. La parte un poco de moldear un trabajo, o sea, desde que tienes una idea de lo que quieres hacer y vas viendo cómo se construye, muchas veces lo desechas, ¿no? Es como empezar a construir una casa, no te gusta la fachada, la derribas. En este sentido es más fácil hacerlo con una película que con un edificio. La derribas y vuelves a comenzar, y eso lo hago varias veces en muchos proyectos, ¿no? No me han gustado 3 o 4 intentos de arranque y lo he vuelto a moldear de otra manera. Pero ahí está lo bonito también, ¿no? Es que al final yo hago una cosa que si a mí no me gusta no le voy a dar salida. O sea, la gran ventaja que tiene el no ser un profesional en el sentido estricto es que puedes acometer lo que más te gusta. O sea, haces los trabajos que te gustan. A mí me han propuesto cosas que no me han gustado y como no me dedico a eso puedo permitirme el lujo de decir que no y elegir lo que yo quiero hacer. Entonces lo bonito es ver cómo esa idea se va transformando en una cosa, pues en un documental, en una película que va contando, pues eso, al final un documental es un relato, es una historia en la cual cada parte, como puede ser la música, el guión, le va dando forma, lo van haciendo un todo, un puzzle en el que empiezas a poner piezas y al final consigues ver lo que tú querías que se viera. Las dificultades, cada proyecto tiene sus propias dificultades. O sea, hace poco hemos grabado un documental donde buscábamos todo el rato la tenebrosidad de la luz precisamente y estás trabajando en unos umbrales técnicos complicados para la cámara. Hay otros que por la dificultad de los lugares pues entraña pues cargar con un equipo, darse unas largas caminatas con peso. Cada proyecto tiene su aquel, ¿no? Ahora vamos a viajar a Francia para grabar una serie de personas y tampoco sé qué me voy a encontrar. Sé que son personas mayores, pero yo no estoy nunca con ellos, solo ha sido todo por correspondencia, entonces no sé si saben estar delante de una cámara, no sé qué me van a contar, pero bueno, lo tienes que intentar, ¿no? Bueno, sensaciones cuando uno está grabando son en todo el proceso. Cuando empiezas, porque vas viendo cómo coge forma, y también cuando terminas y lo puedes mostrar a la gente que ha participado, ¿no? Y en muchos casos se convierte que mucha de esa gente que ha participado o con la que te relacionas se convierten en amigos, que para mí es la parte más interesante. O sea, yo creo que gracias a muchos de los documentales que hemos hecho me ha permitido acercarme a ciertas personas, tenerlas en mi agenda, por así decirlo, y para mí esa es la recompensa más importante, ¿no? Es las personas que he podido conocer. Por ejemplo, cuando grabamos un documental de pueblos deshabitados, tenemos 3 o 4, y de repente empiezas a grabar otro documental donde te encuentras que esa gente que salió de esos pueblos vive en otros y puedes estar con ellos y a través de su memoria entender lo que pasó, pues es una satisfacción. Y es lo que comento, que muchas de esas personas se convierten en gente con la cual pues luego te puedes tomar un vino, hablar, charlar. Cuando empiezas a acumular archivos, por ejemplo, para ir grabando una película, para montar una película, yo muchas veces el ejemplo que pongo es el de un cocinero que tiene la mesa llena de ingredientes y que tiene que empezar a mezclarlos para dar su sello personal, ¿no? Evidentemente los mismos ingredientes, si cambias el cocinero, cambia el sabor, cambia la textura, cambia hasta la apariencia. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo siempre he pensado que hay que tener mucho material cuando se graba, siempre hay que disponer de muchos recursos y luego empezar a cocinarlo a fuego lento. Entonces, primero elegir bien qué recursos quieres, qué materiales vas a manejar, ser un poco, prevenir un poco, anticiparte, mejor dicho, a todas esas cosas que vas a grabar, porque por ejemplo yo puedo irme a un valle francés y hacer unos recursos de naturaleza, pero dentro de esa puerta que acabo de abrir hay otras pequeñas puertas que me gusta también explorar. Y eso es un poco todo, al final es cuanto más ingredientes, es un poco caótico al final porque tienes tantos archivos que no puedes utilizarlos todos, porque si no un documental no duraría 1 hora, sino 10.
pero al final sigo pensando que la calidad de esa materia prima con la que tienes para elaborar una película es fundamental. Pues ahora acabamos de terminar un documental que recoge la historia de los pueblos de colonización de Aragón, y estamos adentrándonos en dos terrenos totalmente diferentes. Uno es un poco la historia biográfica y del personaje Lucien Briet, que era un pirineísta y un explorador francés que vino por el Pirineo hace 100 años y retratando los valles y pueblos y casas que ningún otro francés había hecho antes. Y estamos un poco adentrándonos en la vida del personaje, sobre todo, porque el tema de la fotografía está ya bastante bien recogido, pero en la parte biográfica nos estamos encontrando que estamos descubriendo a una persona que aquí nadie había explorado, ¿no? Porque normalmente cogemos lo que ya está escrito sobre alguien, lo damos por bueno sin contrastarlo y hacemos un copia-pega sistemático. Y en el caso de este hombre nos hemos encontrado con un montón de errores y de imprecisiones históricas ya, que estamos corrigiendo, y estamos entrando un poco también en la parte no del fotógrafo, sino en la parte del ser humano, ¿no? El por qué hace ese tipo de fotografías, por qué elige esos lugares, tirando un poco de la tradición oral, tirando un poco de gente del pueblo donde él vivió, que nos va contando lo que se contaba, lo contaban los abuelos, ¿no? También es curioso porque la historia de Briet la están contando los bisnietos de la gente que sale en las fotografías que él hizo, ¿no? Esas fotos que él hizo, lo más importante es que podamos poner cara a nuestros ancestros, a los pueblos donde vivían, a los paisajes que moldearon con sus manos, ¿no? Eso es lo más importante, y son los bisnietos de esas fotografías los que nos hablan un poco también de él. Y por otro lado, otro proyecto totalmente diferente es un proyecto de fotografía aérea que se llama Tocando el Cielo y que recoge pues lugares y parajes en sitios como en altitud, ¿no? Asentamientos en altitud, atalayas, ermitas, y recoge un poco todo Aragón. Hay algunos lugares de Teruel, otros de Zaragoza, la inmensa mayoría de Huesca, y recoge un poco eso, ¿no? Fotografías aéreas, un poco de texto, un poco de historia, pero sobre todo, primero, los enigmas que han hecho que uno se plantee por qué eso está ahí, intentar resolver esa respuesta, dar respuesta a esa pregunta, mejor dicho, y luego también la plasticidad y la belleza que tienen esos lugares cuando sobre todo lo coges con la perspectiva de un pájaro, ¿no? Por así decirlo.